Bienvenidos a Huellas, el podcast de una familia de coaches. Todos los miércoles, los Goldberg nos reunimos para reflexionar y conversar sobre temas de liderazgo, relaciones y crecimiento personal. Esperamos que se encuentren reflejados en estas charlas y que les resulten interesantes y reveladoras. Como cada miércoles, nos volvemos a... Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día, buen día. Qué lindo momento de la familia. Es una excusa para encontrarnos y para vernos virtualmente. La excusa de Estamos Tengo miedo que papá todos. se transforme en un fantasma. este, Tenés que acercarte más a la cámara. Peor. No, peor, peor. Ahí está mejor. Ahora alejate, ahí está bien. Bueno, así empezamos con humor la mañana. Fíjate vos que uno de los temas para explorar en este día, este lindo encuentro, es sobre el tema del humor. El humor es cosa seria. ¿De qué nos reímos? Y cada tanto cuando Romy a veces me dice, ¿de qué te reís? Y yo me quedé instalado en la... Me, me río de Janeiro. Oh, Como, o cuando le Río de decís Janeiro. échame sal, dice, ¿qué? Salame, ¿no? Como una forma, a veces desde la ironía, utilizamos recursos, la comicidad alivia o le pone un bálsamo a cosas que desde la seriedad a veces nos cuesta decir. Pero también nos encontramos con el absurdo de muchas de las cosas que hacemos, cómo nuestra torpeza de repente que nos hace sentir ridículos o inadecuados puede ser una buena forma de acercarnos. Y acá hay, por lo menos tenemos un gran mentor en el arte de la comicidad, porque si bien somos ciertamente cultores de eso, que es acá Mauricio, sabiendo que de todos estos, el que tiene la risa más contagiosa de la familia es Damián, que tal vez Damián no empuja mucho la comicidad, pero cuando se ríe te hace reír. ¿No es cierto que Bueno, sí? es una muy buena herramienta para hacer reír auditorios. Yo descubrí con el tiempo, ¿sí? Que aprender a reírse uno eh, de una forma natural, lo que genera muchas veces en la gente, yo lo digo en auditorio porque lo he practicado y me he encontrado en situaciones donde a Ujú. través de la risa tenía a 100 tipos en sus sillas todos riéndose, tipo, todos tentados de la risa de... Así que es una muy buena herramienta a mí Es para- interesante que mi risa es contagiosa, pero creo que de la familia, podría decir después de Norma, soy el más serio. O sea, no utilizo tanto el humor como ustedes. Creo que papá a la cabeza, pero tanto a través de los años, Ariel y Esteban, ustedes dos tienen mucho humor, me han hecho reír mucho, mucho. Todo el tiempo, o sea, creo que tienen en la conversación esa capacidad para poder encontrar el lado gracioso. sí. Bueno, e inclusive de maneras diferentes, porque tenemos humores diferentes, ¿no? Mm, Creo que en este sentido también tanto Esteban como yo que nos hemos dedicado y nos dedicamos por muchos años a a la exposición, bueno, conduciendo eventos, vos Esteban has seguido, yo lo he hecho por mucho tiempo, el humor era una herramienta clave para, o es una herramienta clave para generar cercanía, ¿no? Para conectar. Eh, Exactamente. Pero Ari, No, vos muy en tu buena. caso desde chiquito tenés humor, creo que Sí. desde muy chiquito, y creo que a veces yo lo veía eso en Toby, en tu hijo, que también salía con cosas muy graciosas, o sea, expresiones de cuando era chiquito. Desopilante. Sí, 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 sí. De hecho, a mí me gustó mucho siempre el tema del humor y hasta lo he estudiado. Yo siempre fui un gran admirador de la obra de Lelutier, ¿no? Un grupo humorístico, musical, histórico, que ha cubierto grandes generaciones y cómo desde lo simple podían generar tanta risa, ¿no? De hecho, hay estudios sobre el tema de la comicidad, hay una fórmula del chiste. Después les voy a compartir algunas cosas interesantes. De hecho, Y cómo evolucionar? Vos decís Lerútil, es algo que se mantiene vigente. Es como que es un tipo de humor
perdura en el tiempo, porque el humor ha evolucionado tanto. Yo ahora justo estoy viendo una serie, Chespirito, digo que si bien es bastante ingenuo, hay situaciones que son bastante extrañas, tipo el profesor fumando en su aula de clase, ¿viste? Los padres le pegan a los chicos, como que es un humor que ya ¿Qué queda pasó? un poco, Es ¿viste? que era de otra Claro. generación. Claro, por eso ha evolucionado el humor, pero sigue siendo, si bien es desopilante, yo todavía, el otro día cuando lo veía y le mostraba a los chicos, a mis hijos, que a veces vemos, tipo, está el profesor dando clase con un habano, ¿viste? Fumando. Es- El bullying que se hacen entre ellos. claro, el bullying es terrible, el gordo, el petizo, el doble, el que tiene A anteojos, es mí, terrible. Bueno, a mí me ha gusta evolucionado. más el humor en estos momentos, ¿no? El humor no directo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo voy a comprar fiambre y llego y le pido Tiene al tornillos, fiambrero, tornillos. ¿tiene tornillos Parker? Yo no sé si me habrán escuchado alguna vez. ¿Tiene ¿Me está tornillos? cargando? Está que Y, y- te lo spoileé yo. Te lo y spoileé de yo. pronto te encontrás con que hay una señora que está al lado mío. No, señor, mire, es en la otra cuadra que va a encontrar la ferretería. Esas cosas, esas cosas me gustan a mí, hoy en día, porque en una época era un gran contador de chistes, gran contador de chistes. Hoy en día, con los años, se ve que la memoria falla más y no, pero a mí me Tiene que gusta ver ese con humor. tiene que ver con Era el humor de Lelutier, en todo caso. vos Este, lo que utilizás es como lo desopilante, lo inesperado. Es como de si, lo perdón, inesperado. ¿no vio pasar un ovni? ¿Viste? Como decir, de repente, como que viene en una línea lógica y de repente reacciona con algo totalmente inesperado. Pedirle a un fiambrero que te dé tornillos, como si estuvieras en una ferretería, ¿no? Cosas totalmente inesperadas, desopilantes, que de repente causan gracia. La torpeza también causa, También. ¿no es cierto? Pero cuando hacemos algo torpe, como que nos sentimos incómodos, nos sentimos ridículos, absurdos, pero cuando lo vemos en perspectiva termina siendo gracioso, ¿verdad? Ese es un tema interesante que es tomar con liviandad las torpezas o los errores que hacemos que hace que los otros se ríen. Por ejemplo, a mí me pasa con mi pareja que yo invento palabras en inglés o digo cosas distintas o raras y a veces se ríen las carcajadas. Y yo me río también, ¿qué voy a hacer? Como que hay que tomarlo con liviandad, ¿no? O sea, como que no nos podemos tomar muy seriamente cuando hacemos en este tipo de errores al hablar por ser inglés mi segunda lengua. Pero Norma está muy callada. Norma, ¿qué estás pensando? No, Contate un estoy chiste, Norma. pensando, porque yo creo que no tengo mucho humor, No. pero cuando coordino un grupo, por ejemplo, nos reímos mucho. O Mm. sea, no sé qué es lo que lo provoca. La verdad que no tengo la más pálida idea, pero por lo general el clima no es un clima serio, austero, sino por lo general hay mucha risa, o sea que algo debo provocar, eh, o debo facilitar que otros provoquen también. eh, Hay eh, algo del contexto, ¿no? También que habilita, también. Sí. Mm. ¿no? Como que es cierto que hay lugares o ámbitos en donde cuando yo estoy más relajado, me es más fácil mirar con liviandad la- el absurdo de muchas cosas cotidianas, entonces es más fácil que aparezca la ocurrencia. Ahora, cuando estamos más ahí, más contenidos, más Sí. retraídos, estamos más en- en- en cuidar la apariencia, la imagen. Yo creo que es relajarnos, Damián, vos lo dijiste recién, ¿no? Esto de tomarnos con más liviandad las cosas. Creo que, viste, tendemos a ponernos medio a veces solemnes y en esa solemnidad nos olvidamos precisamente de divertirnos. Creo que hay algo con la relación con la diversión, ¿no? Mm. De hecho, hay una experiencia que yo les quería compartir dentro de la pequeña investigación que estuve haciendo A sobre ver. los efectos de la risa. Es algo ciertamente conocido,
pero hay una experiencia que hizo en YouTube que se llama Cadena de Risas, en donde ponía a alguien que se reía, lo ponían a mirar la risa de alguien y lo filmaban mirando la risa del que estaba mirando a ver cuál era el efecto. Y después ponían a alguien a mirar lo que había pasado. Era como si le dijera ahora, se los voy a compartir el video para que ustedes lo vean, a ver qué efecto les produce o cuánto tarda en producir ese efecto. Y si, bueno, pónganse una cámara para filmarse a ustedes mismos en su reacción de estar mirando lo que está ocurriendo. Es un proceso muy, muy curioso, muy interesante. Para que voy a buscar acá el video. Arranca con un bebé. ¿No es el del subte? No, eso No, iba a decir, ese es un experimento también de una persona que. Es claro. un corto de una persona que sube al subte y se empieza a reír, empieza a reír, empieza a reír, y bueno, genera en todo el vagón. Pero esto es así real. Empieza con el bebé. A ver cuánto tardás. Yo ya me estoy riendo de verlo. ¿No? Y algo la ternura, ¿no? La risa tiene el. A este señor está mirando la risa del otro. Se ríe así. ¿Quién se ríe? Me dura 15 minutos, ¿viste el video? En 4 minutos. Este me gusta cómo se ríe. Yo pensaba en el efecto contagioso que tiene la risa, ¿no? Claro, Muy es contagioso. increíble. Yo me empecé a reír enseguida. Yo lo utilizo mucho como una actividad de la risa, lo utilizo y da resultados increíbles. Vos también sos muy gracioso, tu estilo, como el tono de voz, o sea, eso también es. Yo soy una dinámica, digo, bueno, es una competencia, ¿viste? ¿Quién tiene la risa más contagiosa? Y siempre aparece uno de estos que tienen esas risas. Entonces, ¿qué generás? Tenés un tipo riéndose y tenés 100, 200 personas matándose la risa del tipo este. O sea que es muy bueno, es muy bueno. Es un Ahora, yo ejercicio. pensaba el título que le pusimos hoy, ¿no? La cosa, el humor es cosa seria, ¿no? Porque fíjense que en los velatorios, ahora ya no tanto, era famoso contar chistes. Era casi como un cliché, ¿no? Se reunían los 5 o 6 personas y se contaba el chiste. Hay algo que tiene que ver con la tragedia, que los extremos se tocan, que Sí, casualmente. aparece eso.
Sí. Sí, sí, sí. eh, en Eh, los velatorios o en situaciones muy, muy, muy tensas, aparece la comicidad. Pareciera ser que, viste, inclusive desde la ciencia, viste que habla de la cuántica, cuando observaban los fenómenos a nivel subatómico, aparece el absurdo, que la explicación de los fenómenos a nivel subatómico como que aparece la cosa del absurdo, que son explicaciones que no tienen una lógica lineal. Y yo creo que somos absurdos, ¿no? Y en esta cosa de que a veces nos ponemos tan tensos, yo creo que esto es lo que nos relaja y lo que nos contagia. ¿No? Estar mirando a alguien reírse, de repente a mí empecé a sentir, ¿viste? Cuando parece estar riéndote un rato Eh, largo, este, ¿cómo contagia el tema de la risa? Y Así también, como, algo más también con el tema de la risa es que depende de las interpretaciones que nosotros hacemos de lo que pasa. O sea, si nosotros si algo pasa y lo vemos desde el punto de vista de lo gracioso, del humor, nos relacionamos con esa interpretación de lo que pasó de una manera diferente. Eh, entonces también cuando uno mira hacia atrás, cosas que nos pasaron y las miramos con un poco de humor, puede ser algo que en ese momento no pareció gracioso, pero que cuando lo reinterpretamos, lo podemos interpretar nuevamente con un poco más de humor, un poco más gracioso, y ver Generalmente cuando pasan, simpático de lo que pasó. también hay escenas que compartimos que tienen que ver con algo que es humano. Por ejemplo, esta sensación de salgo a la calle, me tomé un termo de mate entero, ¿entendés? Y estoy en ayunas y a la cuadra siento que me hago encima, ¿no? ¿Y qué hago? Ah, Vuelvo a mi casa o sigo adelante o entro en un baño de un bar desconocido, pero que si bien tiene que ver con algo más escatológico, la sensación tan humana como el me hago encima y me estoy muriendo, comí galletitas de chocolate con una leche chocolatada en ayunas y salgo a la ruta y a la media hora siento que el estómago me está pidiendo a gritos y estoy en medio de la ruta, en medio de la nada, y esto me pasó literalmente. ni que hablar si el desenlace no fue el que uno esperaba. Si no fue tan feliz. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, por más humor que tengas, dudo que te pongas te causa a algún tipo reír. de gracia. Pero después, cuando lo cuentes, ahí a lo mejor pasa, Claro, en ese momento no solamente no podés reírte, no te pueden hablar, sufrís. no te pueden no me hables, ¿no? Como que estás irritado. Yo me acuerdo, me vienen imágenes de cuando estaba en el colegio o en la primaria, viste, en medio de la clase, que era que no podía pararme para decirle, señor, puedo ir al baño, ni siquiera porque yo sentía que si me paraba me hacía, ¿no? Eh, Ahora, Ay, qué fíjense feo. que de situaciones, digamos, no muy felices, digamos, no sé, por ponerle un término, nos reímos de eso. Claro, Fíjate que pero cuando hacen posteriormente nos reímos de los eso. A bloopers, no, posteriori. pero escúchame, Ah, los bloopers, Eh, ¿sí? Como motivo de risa. Es alguien que la padeció, se cayó, no sé, sufrió un inconveniente y lo que nosotros hablamos nos antes de la reímos, risa de la torpeza de uno. ¿Sí? por ejemplo. No la de uno, Sí, sino sí. la del otro también. los Por sustos, eso. ¿Cómo nos los tomamos nosotros nuestra propia torpeza y la de los otros? Los sustos también. Hay un montón de páginas o de videos que se suben de gente que asustan a otros. Y a mí me pasa a veces en lo Ah, pobre, Romy se asusta mucho fácilmente, entonces no tengo que hacer demasiado, pero su reacción me produce mucha gracia. Entonces, claro, de repente yo aparezco y se asusta, y luego grito. Pero ah, bueno, por ejemplo, nos reímos. Y a veces ella se venga y son cosas, y hace cosas muy hilarantes. Y me acuerdo que me mato de risa, ¿viste? De repente que me está esperando cuando, no sé, a la noche que voy al baño y cuando yo de repente está esperando al costado de la cama y que sale y me hace en medio de la oscuridad y me pega unos No, sustos. muchas cámaras ocultas de situaciones, por ejemplo, en ascensores, ¿sí? Muy graciosas, de que se cortan la luz y de repente Que la aparece. gente no puede salir. Y una que era, entraba un tipo con un fel, ¿viste? Con un cajón de un muerto,
y de repente iba para afuera y se cierra la puerta y queda el tipo con el cajón y de repente está así con el cajón mirándolo y se abre la puerta y sale un tipo, ¿viste? Eso es, ¡Ay, qué Y feo! empieza a gritar, eso suena muy empieza a gracioso. gritar con él. Justo sé que eso la vi ayer, no sé por qué me apareció esa cosa, vos hablando del susto que... También del eh, susto, Ari, y de la sorpresa, porque lo gracioso de eso que contás, Esteban, es la sorpresa. De repente, claro. en un cajón sale Primero fue alguien sorpresa, después hablando, o sea, como que... Algo eh, inesperado, ¿no? Exacto, lo inesperado. Pero lo que es interesante, que creo que cuando traemos a nuestra vida humor, cuando vemos el lado gracioso de las cosas que pasan, podemos tener eso que hablamos antes de la liviandad. Y cuando traemos sí, liviandad a nuestra vida, creo que es un plus, es algo positivo. Es una mejor manera de vivir que cuando todo es una tragedia y todo es negativo. Ah, Y tiene que ver en qué prestamos atención, en dónde ponemos nuestra atención. Sí, claro. ¿Y cómo evocamos? Porque Esteban comentó eso y enseguida yo me empiezo a acordar de un montón de videos que dando vueltas. Ahora que lo estamos mencionando, nuestros teléfonos están escuchando y van a empezar a aparecer probablemente. Uno en un ascensor que hay tres cómplices que se sube una persona desconocida y en el ascensor hay cuatro cascos de moto. Entonces sube el ascensor y cada uno de estos tres se pone el casco, ¿viste? En el ascensor. Y el cuarto que no entiende nada, los ve y había un cuarto casco ahí, agarra, ¿viste? Y se lo pone también, ¿no? Se Hace lo que bajan hacen todos los demás. Claro. con el casco puesto, se bajan y queda el cuarto con el casco, ¿viste? ¿A dónde va? Este, Hay un programa que son 2 horas de bloopers, claro. de situaciones así cómicas, o sea que, y de cámaras ocultas, y bueno, ¿Se muy acuerdan de las cómico. películas de Esta loca, loca gente? De eso cuando era Pero viejísima. Viejísima. eran cámaras ochentosa. ocultas, sí, que alguien que estaba, me quedó la imagen de alguien que le habían programado, viste, las puertas corredizas, creo que era un banco o algo así, a dos puertas, pero cuando pisabas uno se abría la de al lado, iba a la otra y se abría la de al lado. Entonces no podía abrir la La loca, puerta. loca gente, Dios mío. Es para buscarlo eso, ¿no? Para Porque ese fue como buscarla. el comienzo de las cámaras ocultas. Y hablando de humor, también en los momentos que estamos así un poco deprimidos o nos sentimos tristes, también es bueno ver comedias en vez de ver dramas en la televisión o en el cine, ¿no? O sea, también una Bueno, manera de cambiar el ánimo es buscar películas cómicas o cosas que sean graciosas. claro. Yo a la noche le digo, vamos, veamos cosas divertidas, por favor, me quiero ir a dormir con una sonrisa, ¿viste? Hay veces que ves Claro, cada cosa que ya. ahora estamos bien. Una cosa que ¿Qué te reís? últimamente está viendo de ¿Estás viendo la de, Argentina es estás viendo la de Envidiosa. Menem? Está viendo ¿Estás ese, viendo la no de sé si, ya que a mí me parece gracioso. No sé si a qué le parece. Envidiosa? Sí, Muy buena, a mí muy me parece buena, ¿Cuál? gracioso. A mí me parece gracioso, no sé a muy ustedes. graciosa. Muy Porque es un graciosa. ¿Envidiosa? humor, porque es un humor así, este humor que hablábamos antes, no es un humor directo, no es el chiste, es la actitud, es la corporalidad. Este, Es cuando más yo bien decía, bizarro. A mí me dan ganas de sacudirla. pero bueno, No, humor bizarro no es. Humor bizarro yo tengo un par de series para darte de humor bizarro, Sí, así que sí, no pero es, no esa es bizarro. no es bizarro, No es bizarro. son de esos personajes que te producen, eh, es lo que decías vos, dan ganas de, Ganas de de darle un par de sacudirlo. trompadas. Eh, Bueno, este, la torpeza finalmente termina siendo un poco el ejercicio que nos permite sacarnos la densidad que nos da la cosa cotidiana, en donde a veces nos ponemos más solemnes, ¿no? Damián, vos dijiste algo a veces que cuando estamos mal es un buen ejercicio y es una buena práctica. A mí se me ocurría esto, ¿no? Que yo recuerdo en algunos tiempos, yo me había enfocado, tenía que ver con algo mío del trabajo, pero que lo había tomado como estudiar la comicidad como fenómeno, ¿no? Entonces,
me ponía videos, pero lo tenía como todos los días, con cierta frecuencia, videos de Lelutier, que yo era fanático. Ah, yo tengo dos grandes mentores, Lelutier y bueno, y Roberto Fontana Rosa, ¿no? Un escritor, Mm. pero que pasaba más por la lectura. Y Efraín Quillón, un israelí de los años 80 que los leíamos con mis amigos del club, me acuerdo, y que escribió varios libros. El tipo escribía en un periódico, creo que en el New York Times o alguno así, y escribía cuentos breves que eran totalmente desopilantes. Entonces me ponía a estudiar, pero me pasaba en aquella época en donde había desarrollado como el hábito de todos los días un poquitito, todos los días algo, para entender cómo es esa fórmula, cómo es esa secuencia, que en algún momento después se instaló, pero creo que es algo interesante para cultivar porque también no es fácil hacer reír. Viste que dicen los actores, la cebolla te hace llorar, hay frutas, hay verduras, Más fácil hacer llorar que reír. exactamente, para llorar, pero no hay ninguna fruta que te haga reír, no hay ninguna verdura que te haga reírte. Estás Estás, muteado, Dami. Sí. Es más difícil, eso Steve también lo dice, que estudió actuación, que es más difícil hacer reír que hacer llorar. porque viste la línea del absurdo también, con la estupidez, es muy sutil y hay gente que se conecta y hay gente que al contrario se desconecta o se distancia, ¿viste? El humor puede generar cercanía, pero si yo soy inadecuado con el humor, genero distancia, ya sea porque pueda ser hiriente o por Sarcasmo, el o sarcasmo, por desubicado, ejemplo. o el sarcasmo, o que sea desubicado en una situación o en un contexto que traiga humor cuando hay que resolver algo, ¿eh? Entonces resulta desubicado. Entonces la línea termina siendo muy jugada, el nivel de riesgo que tiene el humor como iniciativa es muy delicado, es muy sutil, ¿no? Y cada vez más, porque ahora en una época podías hacer humor con un montón de temas que hoy ya no podés. Ha No, evolucionado, hasta eso ha cambiado, ¿sí? Tenés que tener un cuidado. eh, yo pensaba, ¿no? En humoristas, Para ¿sí? no Que hoy, ofender, no ofender a claro, ningún no podés hacer, que no humorista podés hacer chistes no podés hacer chistes homosexuales, no podés hacer chistes de gordos, no podés hacer chistes de gallegos, bueno, de gallegos a lo mejor si no tenés alguno, De dice, como pelados. dice, como De dice pelados, uno, si hay sí. hay algún gallego en la sala, dice, para hacer chistes, si no explíquenle el chiste ustedes, ¿sí? Por si no lo entienden. Eh, Está pero bien eso. fíjate siempre, es vos, como que hoy está, yo qué sé, haces un chiste de gangoso, ¿viste? Hoy tenés justo uno y hoy se te pudre todo, ¿sí? Ni si te ocurre hacer un chiste machista, que Terrible. eran todos chistes, que eran todas herramientas que uno utilizaba mucho En una para hacer empresa humor, y hoy, me han acusado de discriminador y que claro, debería un curso de inclusión porque hice algún comentario o algo así en donde hay que tener mucho cuidado, es terrible. Yo, es súper, súper delicado. ¿Cómo poder ser, claro, porque el humor conecta con el absurdo, pero hay una línea muy sutil en el respeto, en donde no es lo mismo reírse con el otro que reírse del el otro. otro. Lo mismo a veces si vos, por ejemplo, perteneces a un grupo, podés hacer un chiste sobre el grupo al que perteneces, pero no podés claro, hacerlo si no Ahora, perteneces. fíjate vos que los chistes judíos, por judío. están basados, en los que más lo hacen son los judíos. ¿Sí? Depende. A mí, un hermano de la vida que no es judío, diríamos lo que sería llamado un goy, Ale, me dijo que el alambre fue un invento judío, que eran dos judíos que se peleaban por una moneda, ¿no? Este, Muy bueno, muy bueno. Pero es interesante porque ahí justo estoy viendo una serie acá también que es muy graciosa en Estados Unidos, que está de moda, que se llama El Estudio, que es la historia de un tipo que es un director de un estudio de cine y todo lo que pasa. Se las recomiendo si en algún momento la pueden ver porque es muy graciosa. El estudio, El estudio porque es el director del estudio él. sí, creo que está en Apple TV, si no me Y equivoco. resulta que él, entonces, alguien viene y le dice que es judío y también le hace un chiste de judío y el tipo dice, a mí no me hacen gracia los chistes de judíos. Entonces es como que es interesante, porque hay que tener cuidado, porque inclusive dentro de los mismos grupos hay gente que puede o no apreciar ciertos tipos de humor. Ahora, Ari, tenemos que ir terminando. ¿Nos contás hay un secreto? ¿Hay una clave? ¿Decís que hay algo que estudiaste
que antes que terminemos, que nos puedas compartir. Bueno, hay dos cosas. Primero hay una estructura, Ujú. que es esta cosa de una secuencia lógica que de repente se interrumpe, que se llama setup, ¿no? La lógica en donde vos llevas en una dirección. Y después hay una interrupción en donde va lo que se llama el punchline o el remate, que es un desenlace totalmente inesperado que no continúa con la lógica, ¿no? Como por ejemplo el gran maestro jardinero que decía disfrutemos mientras podamos, ¿no? Este, ese es un chiste tonto, ¿no? Bien. Lo agarraron. Pero también hay que No, no, entenderlo, ¿eh? Para poder Hay que oírlo. entenderlo. disfrutemos, Ese es un el humor jardinero, que otro me jardinero. gusta más Disfrutemos hoy. mientras podamos. Están podando. La poda es el arte de la jardinería, pero al mismo tiempo el disfrute de mientras podamos también habla de la posibilidad, ¿no? O del poder. Entonces, esta cosa de la dualidad en el desenlace de dos lógicas que conviven y son antagónicas es lo que produce muchas veces la comicidad. Eso es desde la fórmula esencial. Y después está lo que utilizan en el stand-up, que es interesante, que son disposiciones emocionales. Esto inclusive me lo anoté, porque son como 7, pero por ejemplo, alguna de ellas tiene que ver con la irritación o el fastidio, que es una disposición. Por ejemplo, estoy harto de las publicidades de shampoo que prometen cambiarte la vida. Es shampoo, no ayahuasca, ¿no? Que yo me río y a mí me causa gracia, porque, claro, lo que me produce fastidio lleva de algo lógico, racional, lo lleva al extremo o al absurdo. Cuando las publicidades que te prometen cambiarte la vida y te hablan de un shampoo como si fuera, viste, una medicina ancestral. Entonces, el fastidio es no me gusta. Entonces, si vos te fijás, los comediantes hablan del no me gusta, odio, me molesta y toman cosas cotidianas, simples, y las llevan al extremo del absurdo. Me molestan los pelados, porque de repente yo voy caminando y no sé, el brillo que ponen sus cabezas, de repente a mí me nubla la visión, ¿no? Cosas que lo llevan a cuestiones El viejo, totalmente cómo le brilla. Cómo le brilla, viejo. que solamente entre nosotros podemos compartir, tal vez la única que quedaría afuera es mamá, ¿no es cierto? Eh, Después, por ejemplo, me da curiosidad, ¿cómo es entonces los grandes misterios de la vida surgir de personas lógicas, ¿no? ¿Cómo hacía Mickey para sonarse la nariz, ¿no? Mickey que tenía 3 dedos gigantes, ¿cómo hacía para hurgarse en su nariz? Cosas que vos tomás desde lo obvio y lo que todos conocen como algo desopilante. El fastidio, la sensación de fracaso o de inundación, la vergüenza, uy, me da vergüenza, de repente me pasa, a mí solo me pasa que, y de repente tiro algo que le pasa a todos. Era como yo mencioné la cosa de lo escatológico, la necesidad de ir al baño y después lo hago extremo, es decir, después de tomarme una chocolatada así de grande, comerme 10 galletitas de chocolate en ayunas, salgo a la ruta a un viaje de 5 horas y mi estómago de repente empieza a crujir, ¿no? Estas cosas que de alguna manera evocan en la mente del otro cosas con las cuales nosotros creemos que nos pasan solamente a nosotros, pero nos pasan a todos. Entonces, esta es la complicidad de lo cotidiano mirado desde el absurdo. Bueno, y podemos seguir, así hay muchísimos más, pero creo que cultivar el humor sin duda es un Una desafío buena tarea. lindo, bueno, para poder darle más liviandad a cosas que van más allá de nuestro control o nuestra posibilidad, ¿no? Mirar con otros ojos, mirar con otro brillo, ¿no? Yo, por ejemplo, la veo a mamá tan linda con la cámara nueva, que estaba tan borrosa en los encuentros, y de repente ver de algo simple, decir, uy, mira qué interesante, ¿no se la ve linda? Y lo, Pero qué y lo gracioso cosa. es que no tiene cámara nueva. No. No tiene ni los ojos. Tu luz, Ari, la luz que me dejaste. Mirá qué linda poesía para Tu poder dar. luz, tu Mira, luz. le dejé mi luz y ahora mi Le madre dejaste brilla, tu ¿no? luz. Cuando le dejé un velador, ¿no? Le puse un velador y cambió la imagen. Está bueno el Es velador. una luz muy ¿Qué pasa? Para especial. algo quería decir Mauricio.
¿Qué querías decir que estabas con la mano? No, lo que pasa es que yo tengo una cámara nueva y me pongo y me agacho y me subo y me bajo. No me sirve para nada. Y le hablo a la cámara a ver qué pasa, pero no me contesta. No es ChatGPT, eso fue la semana pasada. Es lo que necesitas, papi, es un micrófono, no una cámara, porque a la cámara no le ¿Cómo? Micrófono nuevo, ese sí es el que... Bueno, después la toca Bueno, es Gaby y tiempo de lo solucionamos. despedirnos. Vamos Últimas cerrando. palabras de cierre, Ari. Bueno, yo empecé esto de qué me río y me río de Janeiro, esto de poder mirarle el lado desopilante a lo cotidiano, creo que es un arte que se puede cultivar lindo, bonito y es más lindo cuando es con otros, más que en soledad. Porque en soledad es difícil que nos riamos, salvo que nos desdoblemos o nos falte un tornillo. Yo creo que la parte No, social... salvo que estés viendo un video de un tipo riéndose, como... Pero bueno, ahí estoy desdoblado, claro. Pero lo lindo es poder reírse con otros, reírme con mi familia en este ratito y el poder contagiarnos entre nosotros un rato queda como, bueno, hablando de huellas, ¿no? La huella que quedará ahora como ceros y uno en las redes de Damián Goldbar para poder replicarlo y que quede como testimonio de que cuando nos relajamos nos reímos más, ¿no? A mí me pasa rapidito, cuando hacíamos improvisaciones en teatro, que de repente pensábamos en algo trágico, en algo serio, jodido, y después resulta que se transformaba en algo muy cómico y la gente se cagaba de risa. O sea, no sé qué pasaba ahí, pero es como que le dábamos una vuelta de tuerca que tampoco era premeditada, ¿no? Sino de la improvisación, resultado de la improvisación y que resultaba cómico, resultaban escenas cómicas. Mirá vos, es Algo, interesante. Hay un esfínter que mueve la risa, porque en su extremo, ¿Un esfínter? o en la risa, o te va para un lado o se va para el o para otro. el otro. Ah, no, porque yo pensé en esfínter es cuando te cagás de risa, pero bueno, Ah, Sí. O también podés mearte de risa, en cualquiera de los dos lados. Yo creo que es un esfínter emocional interesante para poder evacuar aquello que tenemos en nuestro interior y que no necesitamos sostenerlo más. mm. Para poder terminar de una manera metafórica, Muy bien. barra escatológica. Como decía el filósofo Roberto Galán, hay que reírse más. ¿Te acuerdas del Hay que reír. personaje Entonces que nos decía hay despedimos que reírse más? hasta la semana que viene. Gran pensador. hermano, Buenas noches. Chao. Adiós a bye todos. bye. Buena semana. Gracias por acompañarnos una vez más en Huellas, el podcast de una familia de coaches. Los Goldberg los esperamos el próximo miércoles para continuar la conversación.